clases 1, división 1 y 2. Y también te están dando a entender que tienes que fijarte siempre bien en lo que consigas con los aparatos, en la nomenclatura o la estructura del ¿cómo se llama? Sí, de la normativa que estás escogiendo para que sea el instrumento correcto. Y dependiendo de la clasificación que uses, hay una número de cantidad de hilos que el instrumento, en caso de ser roscado, tiene que tener. Para la clasificación de la A a la B, si no me acuerdo, son 8 hilos o 8 giros totalmente hechos, mientras que la clasificación G y F son más de 10. Es lo que principalmente decía aquí en esta presentación, que es un comercial de la marca Eaton. Bueno, ahora voy a la presentación, que sería... Bueno, antes de pasar a las que son intrínsecamente, quiero comentar que en el artículo 505 del artículo 505 de la norma 001 del 2012, dan la clasificación de las zonas para los instrumentos o cómo podemos identificar para qué zonas cada instrumento. Bueno, los que tienen una D son a prueba de llama. Estos tipos de sistema de protección envuelven o soportan sin sufrir daños la llamarada o un incendio interno de los componentes. Estos se pueden utilizar en áreas clasificadas clase 1, en zona 1 o 2. Los que son instrumentos encapsulados se puede identificar con una M, donde el tipo de protección en el cual las partes electrónicas que podrían encender una atmósfera explosiva, tanto por chispa, por calentamiento o por cualquier cosa, encierran a un compuesto. De esta manera que esta atmósfera explosiva no se pueda encender o no se pueda iniciar. Estos instrumentos se pueden localizar en áreas de clase 1, zona 1, 2 y también zona 0. Los que son inmersos en aceite también se pueden identificar en AO, que son tipos de protección en el cual el equipo electrónico está sumergido en un líquido de protección de tal manera que una atmósfera explosiva que pueda estar sobre el líquido o fuera del envolvente no se pueda encender. Este tipo de protección se puede encontrar en áreas clasificadas 1 y de la zona 1 y la zona 2. Estas son para lo que sería la norma NEC 505. También está lo que son las de presurización, que se puede identificar con una P. Este tipo de protección para equipos electrónicos que se utilizan técnicas para ingreso de la atmósfera externa, que pueden llegar a ser explosivas dentro de un cuerpo envolvente, donde mantienen lejos a un gas. Bueno, también se encuentran los que son relleno con polvo, que también se identifica con una Q. Este tipo de protección en el cual las partes electrónicas capaces de encender una atmósfera explosiva están fijas en una posición y completamente rodeadas por un material de relleno, que sería polvo de vidrio o de cuarzo, para prevenir una ignición o una atmósfera explosiva externa. Esto se puede utilizar en clases 1, ya en las zonas 1 o 2. También el tipo de protección N son de equipo electrónico en operación normal, no tiene la capacidad para encender una atmósfera explosiva de un gas circundante o no es posible que ocurra una falla capaz de causar la ignición. También se puede usar en las clases 1, en las áreas de clase 1, en la zona 2.
También está lo que es la seguridad aumentada o OE, que es la tipo de protección aplicada al equipo electrónico que no produce arco ni chispa en el servicio normal o bajo condiciones anormales específicas, en el cual se aplica medidas adicionales como para incrementar la seguridad. Estos instrumentos se pueden localizar en en las áreas de clase 1, zona 1 y zona 2. Y ahora lo que vamos a iniciar son los que son las de seguridad intrínseca, o también se pueden encontrar con I, que son tipos de protección en el cual ninguna chispa o efecto térmico es capaz de causar la ignición de una mezcla de material flamable o combustible en el aire, bajo condiciones de pruebas prescritas que ya estén establecidas. Estos instrumentos se pueden localizar en áreas de clase 1, desde la zona 0 hasta la zona 2. Bueno, ahora sí vamos a explicar un poco más profundo lo que sería una seguridad intrínseca. La seguridad intrínseca es una técnica de diseño que se puede utilizar en equipos y cableados eléctricos para lugares peligrosos. La idea es reducir la energía disponible en un nivel en el que no sea demasiada baja ni demasiada alta para causar una ignición. Bueno, demasiada baja para que no se pierda la señal y demasiada alta para iniciar una ignición. Eso significa que debe prevenir chispas y mantener una temperatura baja. Las alternativas son diseñar sistemas en los cuales se excluye también el oxígeno de la zona donde está intrínsecamente seguro, y también aísla las posibles fuentes de ignición, que pueden ser fuentes de alimentación o varios aparatos como motores y todo eso. Separan en áreas clasificadas o áreas de seguridad intrínseca y áreas a prueba de explosiones. Se pueden utilizar los dos sistemas, las de seguridad intrínseca y prueba de explosiones, pero deben de estar subdivididas dependiendo también de lo que quieras hacer o lo que quieran hacer en la empresa. Generalmente un sistema intrínsecamente seguro contiene un área peligrosa y no, así es lo que podemos identificar. ¿Cómo funciona el equipo de una área segura intrínseca? Bueno, se puede dividir en sensores, en las barreras y el sistema de monitoreo y control. Bueno, la barrera actúa como controlador del nivel de energía que lleva al instrumento en el campo, un fusible bueno, adelante voy a mostrarles y yo les platico el video, de que llevan diodos N para limitar lo que sería el voltaje a la que se está suministrando al sistema. También evita fuentes de ignición, minimiza la potencia disponible y a las temperaturas máximas. También podemos definir el nivel máximo de potencia disponible, y esto es algo complejo, pero en términos generales se puede considerar como el voltaje inferior a unos 29 volts y 30 miliamperes. El chiste es que no pase de 1.3 watts de lo que está utilizando el instrumento para no generar una ignición. Usualmente en las empresas pues utilizan fuentes de 24 y pueden tener una mayor corriente, al menos de 500 miliamperes, pero eso ya dependiendo de lo que estén haciendo en la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un instrumento intrínsecamente seguro? Al utilizar un instrumento y equipos electrónicos en un ambiente peligroso, ofrece varias ventajas estos instrumentos. Estos ayudan a asegurar un ambiente de trabajo seguro y protege a los que están cerca de los riesgos de explosión. Se evita el coste y el volumen de cajas a pruebas de explosión y ahorra el coste costes de ahorros adicionales se acumulan a partir de la capacidad de utilizar cables o instrumentos estándar. Trabajos y mantenimientos de diagnóstico también se pueden realizar sin parar de la producción y sin ventilar el área de trabajo. Bueno, aquí podemos pensar que
tal vez podríamos sustituir un instrumento a prueba de explosiones por un intrínsecamente seguro, pero no es recomendable. Los equipos intrínsecamente seguros no pueden reemplazar estos métodos en todas las aplicaciones debido a la dependencia de temperatura y energía baja, donde es posible, muchas veces se conduce a un importante ahorro de costes o instalación de mantenimiento. Y esto depende si quieres sustituir uno por otro, pues depende de lo que quieras hacer y cómo esté, porque posiblemente quieras encender un motor, pero no puedes utilizar un intrínseco ahí luego, porque no te puede dar suficiente potencia, sino tienes que tener tu potencia, pero protegida por tus a pruebas de explosiones o tus equipos a pruebas de explosiones. Bueno, aquí les voy a platicar un poco lo que sería aquí lo de las atmósferas peligrosas. Bueno, diré de los intrínsecamente seguros. Bueno, aquí más está presentando una planta, pero me voy a adelantar un poco más, donde muestra el instrumento. Bueno, estos instrumentos principalmente tienen un fusible y un diodo Zener que regula el voltaje. El fusible es como un sistema de protección cuando sobrepasa la corriente y el diodo Zener es pues, lo que había dicho antes, lo sisteman como un regulador. Aquí se puede mostrar un poco cómo funcionaría, que tiene una barrera, una fuente de alimentación y el sensor de transmisión o el actuador, que en este caso va a instalar un transmisor. Al instrumento le dice barrera Zener y lo dice todo. El aparato chiquito es un transformador de procesos. Las áreas del 1 al 4 son para el área peligrosa, mientras que la del 5 al 8 son para la instalación de la fuente. Es lo que les había explicado antes. Aquí se puede mostrar el diagrama. Bueno, aquí tiene una resistencia como otro sistema de protección. Y aquí está el fusible y el diodo Zener. Aquí te da las indicaciones del componente, que es lo máximo, 28 volts, una corriente máxima de 120 miliamperes y tiene una potencia de 0.83 watts, las especificaciones que tiene el instrumento. Amigo, encontré, perdón que te interrumpa, encontré el video, si quieres lo puedo compartir. Si quieres, compañero, por favor, que le entiendan mejor. Voy a dejarte compartir. Que contienen vapores inflamables
Existen numerosas industrias con atmósferas peligrosas que contienen gases o vapores inflamables y que presentan un riesgo de explosión. Por ejemplo, la industria química o petroquímica, alimenticia, farmacéutica, minería, entre otros. En esos ambientes hay que tener en cuenta el factor de riesgo de explosión. Como consecuencia, es necesario instalar algún sistema que aísle la zona segura de la zona peligrosa. Una de las técnicas para separar el área peligrosa de la segura es la utilización de barreras Zener. De esta manera, la cantidad de energía transferida a la zona peligrosa se limita a un nivel seguro, incapaz de inflamar la atmósfera explosiva. Este sistema proporciona dos funciones de protección básicas. Limita la corriente y voltaje que pasan al área peligrosa a niveles por debajo de los que pueda producirse la ignición de la atmósfera explosiva. También desvía cualquier fallo en el circuito a tierra para impedir la presencia de voltajes excesivos en el área peligrosa. Para esta práctica utilizaré esta barrera Zener, modelo Z728.H de la marca Pepper & Fuchs. Ahora les mostraré el conexionado necesario para aislar las señales de un lazo de corriente 4 a 20 mA. Para ello voy a emplear este transmisor de presión y este controlador de procesos junto con la fuente de 24 volts y la barrera Zener. Viéndolo de frente, observaremos la identificación de sus terminales. Este lado de color azul, con las terminales numeradas del 1 al 4, son para el área peligrosa. Y acá abajo es para el área segura. Además, tiene estos tornillos para la toma de tierra. Aquí dentro hay un conjunto que consiste en un fusible, diodo Zener y resistencias. Cuando se aplica un voltaje que excede la tensión Zener del diodo, este entra en estado de conducción y desvía la corriente hacia tierra. Además, la corriente capaz de pasar al área peligrosa está limitada por la resistencia final de la barrera y del cableado. Si el fallo de la corriente que fluye por el diodo persistiera durante un periodo de tiempo apreciable, los componentes no serían capaces de soportar el exceso de carga. Para ello, se incorpora un fusible en la barrera de seguridad con objeto de proteger al diodo Zener. Los parámetros descriptivos de una barrera, por ejemplo, 28 volts, 120 mA, 0.83 watts, se refieren a la tensión máxima del diodo Zener, valor de potencia de la resistencia y la corriente máxima respectivamente. Son una indicación de la energía de fuga que se puede desarrollar en la zona peligrosa. La técnica habitual para montar la barrera Zener es utilizar un riel DIN de 35 milímetros. Introducirlo de manera inclinada, de esta manera, y presionar. Además de estar montado sobre el riel, debe ser aterrizado. Para esta práctica omitiré esa parte, pero dejaré esta imagen donde se muestra el montaje con conexión a tierra de una barrera Zener, como la que estoy mostrando en esta lección. Esta imagen muestra el montaje con conexión a tierra de una barrera Zener, como la que estoy mostrando en esta lección. La imagen es tomada del manual del fabricante. Ya aquí tengo el par de hilos del transmisor de presión que voy a conectar. Cable positivo rojo, cable negativo el negro. El cable positivo irá a la terminal 1 de la barrera y el cable negativo al terminal 2. Vamos a conectarlo. En el otro extremo conectaremos el número 7 al negativo de la fuente. Y en el número 6 conectaremos
Y en el número 6 conectaremos el negativo de la entrada analógica del indicador. Y ya solo faltará conectar el positivo de la entrada analógica al positivo de la fuente. Y vemos ya que el transmisor ha encendido debido a la conexión hecha. Asimismo, nuestro indicador nos muestra el valor de la variable de proceso, que en este punto es 0%. Para verificar que haya señal de la variable de proceso, voy a simularle al transmisor de presión con esta bomba manual. Y vemos que la señal pasa sin ningún problema a través de la barrera Zener. En caso de que suceda una condición de falla, la barrera Zener actuará y mantendrá dentro de niveles seguros los valores de voltaje y corriente. La siguiente figura muestra el diagrama de conexión. En la zona segura tenemos la fuente de alimentación, la barrera Zener y el indicador o la entrada analógica de un controlador de procesos. La conexión es similar a un circuito de 2 hilos con señal de 4 a 20 mA, solo que debemos pasar la señal por la barrera. En el lado de la zona peligrosa, solo debemos conectar los terminales del instrumento a 1 y 2 respectivamente. El hierro no se disocia, no se parte la molécula. Los mismos elementos, pero con En una solución sí se parte la molécula. Entendimiento. Sí hay interacción química. Entonces, Se parte el agua en H's y en OHs y se parte la sal en cloruros. Ahora, pues diríamos, ¿cuáles son las ventajas y cuál es mejor si una prueba de explosiones o una seguridad intrínseca? Bueno, la prueba de explosión la explosión debe ocurrir dentro de un gabinete y eso puede afectar pues sí, tiene que requerir un mantenimiento, mientras que la seguridad intrínseca limita la energía, por lo que la explosión no puede ocurrir. También cuando necesitas darle el mantenimiento al gabinete a prueba de explosiones necesitas un permiso y debes de ser muy precavido en el mantenimiento y de poner cada sistema de seguridad que tenga en su posición, porque si algo no está correctamente bien instalado en su proceso, disminuye muy drásticamente su eficacia. Bueno, también lo que podríamos comparar son los no flamables y los intrínsecamente seguros. Un sistema intrínsecamente seguro es diseñado para limitar la energía y el cableado para evitar la ignición. Cuando se utiliza un dispositivo intrínsecamente seguro, se coloca en un área peligrosa mientras la fuente de alimentación esté en un lugar seguro. Además, los diodos resisten y tienen un fusible de barrera para sistema de protección, mientras que los sistemas no flamables no cuentan con ninguno de esos sistemas. Bueno, para resumir, la clasificación de no flamable significa que en condiciones normales los circuitos de los instrumentos no son capaces de provocar una ignición de la atmósfera peligrosa. El equipo intrínsecamente seguro representa equipos y cableados que es incapaz de liberar suficiente energía para suministrar la ignición. Perdóneme, es que estamos viendo tu presentación en modo PowerPoint, pero no nos sí. Ya. Sí, es que me falta esa pedacita. Ándale. Ahora vamos, bueno, lo de las zonas es muy importante que hayamos visto. Bueno, ¿recuerdan lo de las zonas? Ahorita le voy a pasar el link al hígado del video de esta. Es de la normativa SATEX y ISETS, que son esenciales para que puedan contener o tengan una actividad de producción en las atmósferas explosivas, pero estas son normativas LATEX leí que era normativa específicamente europea, mientras que la ISETS es normativa ya global. Para evitar, bueno, una vez le pasó el link. Ay, caramba. Una vez mejor le paso el link para que lo vaya buscando.
Bueno, este video me gusta mucho porque explica sobre en qué situaciones podemos aplicar una zona 0 y una zona 1 y en qué ocasiones no, dependiendo del instrumento que estemos usando. Esta es una forma de ubicar una normativa ISETS en un instrumento que vayamos a utilizar o que hayamos comprado para nuestras instalaciones en el proceso. Si quieres iniciar a reproducir el video. Mira, que ya se me está agotando el tiempo. Y el video está largo. Sí, claro. Hazardous location electrical equipment known as EX equipment may seem complex and confusing. Markings are consistently applied to electrical devices that have been proven to be compliant with safety requirements defined in standards. When you break marking down to its separate parts, it all begins to make sense. This presentation will focus on the markings of products approved under the IECX scheme for use, where gases are or may become present. We can best explain markings by working through an example. Here's some sample markings. Let's look at each part. EX means explosion protected. The equipment is to be used in an environment in which there are or may be ignitable or explosive gases, vapors, dusts, or flyings. Steps have been taken in the design of the device to ensure that an explosion cannot take place, or should one happen, it cannot spread to the hazardous environment. The next part of the marking indicates the specific method of protection used, based on the relevant IEC standard. IA is an example. I stands for intrinsic safety. Like the other methods, intrinsic safety can be one of several levels, A, B, or C, for example. These specific levels of protection balance off the likelihood of an explosive environment being present against the probability of the occurrence of ignition. IA means the product has been assessed for installation in Zone 0. IB is for Zone 1 and IC is for Zone 2. There are 9 possible protection techniques. Let's review the other 8. D stands for flame-proof. DB products may be used in Zone 1 and DC in Zone 2. We should note that D can be used for Zone 0, but it is only used for catalytic sensors. E is for increased safety. A product with an EB marking means it is assessed for Zone 1. The EC marking is for Zone 2. Another protection technique is represented by the letter P, which means purging and pressurization. There are 3 variations on this marking: PXB for Zone 1, PYB again for Zone 1 and PZC for Zone 2. Purged equipment cannot be assessed for Zone 0. N generally means non-arcing. NA is known as non-sparking, NC is known as sealing, and NR refers to a restricted breathing enclosure. M means that encapsulation is used as the protection technique. There are MA for Zone 0, MB for Zone 1 and MC for Zone 2. Q is for power-filled equipment and allows a product to be installed in Zone 1. O means oil-immersed equipment, OB for Zone 1 and OC for Zone 2. Last but not least, is the protection technique for gases known as OP, which is used for equipment having optical radiation. There are OPIS for Zone 0, 1 and 2, OPP are for Zones 1 and 2, and OPSH for Zones 0, 1 and 2. This part of the marking indicates the type of hazard present in the environment where the device will be installed. Gases in the IECX scheme are all in Group 2, further defined as 2C, 2B or 2A. Group 2C in the IEC scheme is the most ignitable. One gas has been chosen as the representative for each group. Acetylene is the representative gas for Group 2C, for example. Note that there is a Group 2B plus H2 in our table. This group specifically refers to hydrogen. The next part of the marking refers to the temperature class of the device. Temperature class refers to the maximum temperature the electrical apparatus might attain, under normal operation or fault conditions, depending the protection technique used.
There are 6 temperature classes, T6, T5, T4, T3, T2 and T1. This information is critical because, given high temperatures, electrical devices can become a source of ignition. It would be catastrophic if a device with a T-code of T1 were installed where there are gases that can ignite when temperatures reach 300 degrees Celsius, for example. The final part of the marking adds detail to the level of protection, EPL. The assigned EPL indicates the likelihood that the equipment can become a source of ignition. The EPL of gases is always shown as G, EPL of dusts are shown as D, and of mines is shown as M. Our example indicates G, meaning that gases are involved. Because zones, by definition, indicate the nature of the hazard, there is a correlation between the zone and the EPL. An EPL of GA refers to Zone 0. GB dictates that the product must be installed in Zone 1 and GC is for Zone 2. Note that a product with an EPL of GA can be installed in Zone 0, as well as Zone 1 and Zone 2. But we should remember that the product with an EPL of GC cannot be installed in Zone 1 or Zone 2 due to the hazards involved. Similarly, a product marked with an EPL of GB is not allowed to be installed in a Zone 0, but is safe to be installed in Zones 1 and 2. Complex electrical products may require multiple protection techniques, all of which must be included in the markings. This marking, for example, shows that the protection techniques used are intrinsic safety, exclusion-proof, and increased safety. The gas allowed to be present is group 2B, and the maximum bueno, ese sería... temperature rise of the device is... Si quieren terminar el video, ahí está el link en el y creo que sería todo de mi parte. Espero espero que hayan comprendido bien el tema y no haberlo saturado mucho de información o también pausarlos mucho por mis cosas. Pero sí, en general, también podemos identificar las áreas de clasificación de intrínsecamente seguros y cuándo podemos aplicar una intrínsecamente segura, dependiendo de la situación o si es más conveniente tener un equipo a prueba de explosiones. Eso es ya esa consideración del usuario y también conforme en la zona que estés aplicando o en las zonas y en las áreas y clases que se esté haciendo el instrumento o en el que esté. Bueno, creo que ya sería todo de mi parte y perdón por todo lo demás. Bueno, vamos a cerrar y la siguiente clase que es mañana abrimos con dudas sobre este tema. Y les dejo la tarea que nos tocan, vamos a hacer 2 capítulos, pero son muy cortitos, 2 archivitos mañana del conjunto de apuntes. Entonces, para mañana, por favor, hacemos resumen de la planta digital y de buses. Empiezo yo ahí con un rollín poético y enseguida por ahí nos apoya alguien con buses. Y pues ya, ¿sale? Entonces, hacemos eso el día de mañana, abrimos con dudas y listo. Vámonos, los dejo porque tengo clase ahorita. Gracias.